Hola, soy Pedro Febrero, estudiante del máster y profesor de instituto. Doy clases de lengua y literatura a alumnos de secundaria desde primero de ESO a segundo de bachillerato. Desde que me dedico a la enseñanza secundaria, hace aproximadamente 7 años, he procurado incluir herramientas TIC en mis clases, algo que, aunque parezca extraño, no es lo más habitual en los institutos, sobre todo en la materia que yo imparto, a pesar de que en general se disponen de los medios adecuados. ¿Cómo empecé a trabajar con las TIC en mis clases? Bueno, pues en realidad fueron los alumnos quienes me dieron la clave. Al principio yo aplicaba métodos tradicionales de enseñanza, es decir, clases magistrales basadas sobre todo en la comunicación verbal, hasta que poco a poco me fui dando cuenta de que la información que reciben los alumnos actualmente es sobre todo audiovisual y que ya no podía fiar todo el conocimiento solamente a la letra impresa. Así que hace como unos aproximadamente 5 años o 6, viendo la familiaridad con que se manejaban con la tecnología mis alumnos, especialmente con los móviles, pues decidí dar el primer paso y propuse a un grupo de 25 alumnos de 13 años dividirse en grupos de 5, escribir un corto y realizarlo con cualquier herramienta que tuvieran a mano, desde teléfonos móviles a cámaras de vídeo. Entonces no había tabletas o no estaban tan extendidas como ahora. Y la verdad es que fui un poco a ciegas y no tenía ni idea de cuál iba a ser el resultado. Pero bueno, tampoco le di muchas instrucciones. Yo lo que quería saber era si de verdad se manejaban tan bien con la tecnología como a mí me parecía. Eh, en fin, al cabo de unas 2 semanas presentaron los resultados y, bueno, puedo decir que fueron verdaderamente sorprendentes, sobre todo tratándose que se trata de chicos tan jóvenes, ¿verdad? Los cortos que habían realizado con cámaras de vídeo que les habían prestado sus padres tenían todos los elementos de la película. Montaje, banda sonora, títulos de crédito, incluso algunos efectos especiales. Lo cual me reafirmó en la intuición que había tenido al principio, ¿verdad? Que el conocimiento en la actualidad pasa por los medios audiovisuales, en mucha mayor medida que la comunicación verbal o escrita, que en principio es el campo que me corresponde. Pero repito, aunque para muchos esto es una realidad evidente o casi una obviedad, esa realidad no está todavía asimilada en el medio educativo, al menos en la educación secundaria. Eh, Después de esta experiencia probé otras, siempre adaptadas a los medios con los que contamos en los centros públicos. Por ejemplo, el año pasado tuve que dar clase a estudiantes de compensatoria, que son chicos con problemas de retraso escolar, lo cual implica dificultades con la escritura y la lectura, y les propuse hacer PowerPoints sencillos, que desarrollaran algún tema de su interés, desde su cantante favorito a la historia de su familia, su país de origen, la vida en su barrio. Eh, Ahí les dejé que actuaran de manera libre, ¿verdad? Bueno, pues una vez más el resultado fue totalmente satisfactorio para todos. Y chicos que en muchos casos apenas sabían leer o escribir, pues fueron capaces de articular un discurso basado en sus propios intereses y hacer uso de los medios tecnológicos a su alcance. Y una vez más me surgió la pregunta que me he hecho tantas veces. Si son los estudiantes los que fracasan ante el sistema educativo o es el propio sistema educativo el que los hace fracasar aplicando una pedagogía que desde hace mucho no responde a su realidad. Porque lo cierto es que, como me ha demostrado la experiencia, cuando el estímulo conecta con sus intereses, en este caso a través de las TIC, los resultados son, en la mayoría de los casos, excelentes. Por cierto, este año voy a repetir la experiencia de hacer cortos, pero ahora los vamos a colgar en YouTube, para que puedan acceder a ellos otros alumnos, sus familias, profesores. Creo que ya es hora de que las actividades de los alumnos trasciendan el marco tan restringido de las clases y tengan una proyección pública. Y ellos puedan recibir el feedback correspondiente por parte de la comunidad y no solo del profesor. Como veis, lo que estamos aprendiendo en el máster y especialmente en este módulo de tecnología aplicada a la docencia se puede aplicar no solo a la educación superior. Por ejemplo, yo llevo años utilizando Hot Potatoes, pero nunca me había planteado hasta ahora crearlos yo mismo. Ahora sé que no solo puedo hacerlos, sino enseñárselos a mis alumnos para que sean capaces de crear su propio aprendizaje. En cuanto a la enseñanza universitaria, que ejercí hace unos 10 años en la Universidad de León como profesor de guión
en comunicación audiovisual, se puede decir que tuve que usar la tecnología desde el primer momento, pues, para comunicarme con ellos. Yo vivía en Madrid y las clases eran en el campus de Ponferrada, donde acudía 2 veces a la semana, así que tenía que comunicarme con ellos a través de Internet, en una época en que no existían los medios tecnológicos que tenemos ahora. Tantas aplicaciones, bueno, ni muchísimo menos, ¿verdad? A pesar de ello, y mediante el correo electrónico, bueno, pude revisar sus trabajos, hacer el feedback correspondiente, atender sus consultas, tutorizarlos, etcétera. Entonces me parecía un milagro que pudiera hacer el seguimiento de unos aproximadamente 100 alumnos desde mi casa, pero la verdad es que resultó una experiencia de lo más estimulante, a pesar de que los medios tecnológicos, repito, no ofrecían las herramientas de las que disponemos ahora. Y estoy hablando de hace solo 10 años, lo que da una idea del avance que se ha producido en este tiempo. Respecto a las redes sociales que hemos trabajado también en este módulo, me parecen un instrumento muy valioso, sobre todo como posibilidad de intercambio de información en tiempo real, pero también creo que, y aquí me gustaría hacer una reflexión personal, a veces se confunde la información con el conocimiento. Hace años, creo que en 2001, leí una entrevista con Lázaro Carreter, que fue precisamente la persona que informatizó la Real Academia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando era su presidente. En ella decía que el conocimiento es información procesada, es decir, que no se debe considerar la información por sí misma como garantía de conocimiento, sino más bien como un instrumento para acceder a él, mediante un proceso de reflexión. A su vez, la reflexión solo se da cuando la información ha sido asimilada, y para ello hace falta no más información, sino tiempo y silencio. Y, en mi opinión, muchas veces en las redes sociales hay hay un exceso de información, lo cual puede no favorecer la reflexión necesaria para cualquier tipo de proyecto. Eh, esa es mi experiencia, aunque tampoco es que sea un experto en redes sociales, ni mucho menos. Eh, para despedirme, me gustaría darte las gracias, Sonia, porque, bueno, al sentirme obligado a hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, grabarme para luego colgarme en la red, ¿verdad? Pues he tenido la oportunidad de hacerlo, porque nunca antes lo había hecho. Y bueno, espero que no haya quedado demasiado mal. Muchas gracias y espero que nos veamos en algún momento antes de acabar el máster. Eh, Hasta luego.